La historia del constitucionalismo mexicano inicia con la Constitución de Cádiz, del año 1812, la cual fue el primer texto constitucional que tuvo vigencia en territorio nacional. En aquel entonces, la Nueva España era colonia del Imperio Español, pero incluso después de consumada la independencia, la Constitución de Cádiz se encontraba en vigor, salvo en los casos en que su texto entrara en contradicción con las normas nacionales. Para el año de 1813, estando en plena lucha de la Guerra de Independencia, José María Morelos y Pavón convocó la creación de un Congreso Constituyente, que se instaló en Chilpancingo, por lo que se le conoce como Congreso de Chilpancingo. En la inauguración del mismo, se leyó el famoso documento de Morelos, Sentimientos de la Nación, el cual fue la pauta a seguir para las labores del Congreso y meses después se emitió el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Después de un año de labores, el 22 de octubre de 1814, el Congreso de Chilpancingo dio como resultado el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán. Sin embargo, esta Constitución no tuvo una vigencia plena, ya que solo rigió en aquellos territorios controlados por el ejército insurgente. Tras la consumación de la independencia, mediante el Plan de Iguala en el año de 1821, se convocó a un Congreso Constituyente que tendría como labor principal la creación de una nueva Constitución. Finalmente, el 4 de octubre de 1824, se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la cual instauró formalmente el federalismo en nuestro país, dando inicio a una nueva etapa de nuestra historia. Pero la promulgación de la Constitución, y en específico el inicio del federalismo en México, causó gran descontento en un sector de la población, que tenía la firme convicción de que el tipo de Estado que el país requería era el centralista. La pugna entre federalistas y centralistas duró alrededor de una década. En 1836 se desconoció la Constitución de 1824, con lo que se le dio fin al federalismo, y se instaló el centralismo. Careciendo de fundamentos legales, los centralistas obligaron a que el entonces Sexto Congreso Ordinario se elevara a constituyente. El resultado fue la expedición de las bases y leyes constitucionales de la República Mexicana, que formalmente terminan la vigencia de la Constitución de 1824 y sirven de fundamento de una nueva Constitución fragmentada en 7 leyes constitucionales, desde luego de corte centralista, que entraron en vigor en 1837. Resulta obvio que esta situación traería como consecuencia rebeliones y revueltas, encabezadas por el sector federalista. Una sublevación militar estalló y a través de las bases de Tacubaya se convocó a un Congreso Constituyente que elaboró 3 proyectos de constitución fuertemente influenciados por una ideología federalista en el año de 1842. Este Congreso fue disuelto por Antonio López de Santa Anna, quien después crearía una Junta Nacional Legislativa que elaboró las bases de organización de la República Mexicana en 1843, también de corte centralista. En 1845, Santa Anna es desterrado del país y un año después, en 1846, surgió una revuelta encabezada por Mariano Salas, que puso fin al centralismo, restableciendo la vigencia de la Constitución de 1824 e instaurando un Congreso ordinario con facultades constituyentes. Una vez iniciadas las sesiones del Congreso, Santa Anna regresó a la presidencia, pero esta vez lo hizo como federalista. Las labores del Congreso dieron como resultado un año después el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Dicha acta, si bien no era una constitución, tiene una trascendencia fundamental para nuestro constitucionalismo, debido a que contemplaba figuras como el juicio de amparo y el sufragio universal, las cuales fueron incluidas en textos constitucionales posteriores. Para 1854 estalló la Revolución de Ayutla, encabezada por Juan Álvarez, teniendo como objetivo principal derrocar a Santa Anna del poder, objetivo que se logró un año después. Se convocó a un nuevo Congreso Constituyente que inició sus sesiones el 18 de febrero de 1856. Estos hechos constituyeron el inicio de una etapa de corte liberal en nuestra historia. En el lapso que va de 1855 a 1857, se expidió legislación de corte liberal y que iba enfocada a causar un detrimento al poder y patrimonio que la Iglesia Católica poseía. Esta legislación estaba conformada por la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Ley Iglesias.
En 1857, el trabajo del Congreso dio frutos, y finalmente, el 5 de febrero de 1857, se juró la nueva Constitución. En ella, se consagraban principios antes establecidos en la Constitución del 24, y se plasmaban otras nuevas ideologías liberales. Ejemplo de ellas es la separación del Estado y la Iglesia, el conceder a los ciudadanos derechos y libertades públicas, y la introducción del juicio de amparo como mecanismo de control constitucional, por mencionar algunos. La promulgación de la Constitución de 1857 provocó que los conservadores se organizaran en contra de la misma. En diciembre del mismo año, estalló un movimiento conservador armado, al mando de Félix Zuloaga, que bajo el plan de Tacubaya desconocía la Constitución. Zuloaga desconoció al entonces presidente Ignacio Comonfort y asumió la presidencia de una manera espuria. Benito Juárez asumió de manera legal, conforme a lo establecido en la Constitución, la presidencia e hizo frente al movimiento conservador, defendiendo el orden constitucional. Con estos sucesos estalló la Guerra de Reforma, cuya duración fue del 17 de diciembre de 1857 al 1 de enero de 1861. ¿Qué tal? Damos la bienvenida a todo nuestro auditorio y iniciamos hoy una serie que hemos titulado Los valores constitucionales, tus valores. El programa de hoy, que como ya digo inicia la serie, lo hemos titulado La Constitución, ¿para qué nos sirve? Y están con nosotros ahora en el foro el maestro José Gamas Torruco, director del Museo de las Constituciones, ha trabajado el tema de Derecho Constitucional desde hace muchos años, es un experto y le damos la bienvenida. También gracias. La maestra Guadalupe Gómez Aguado, especialista en Historia, y también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y le damos la bienvenida a los dos. Vamos a platicar sobre estos temas. Le recordamos al auditorio que este programa se enriquece con los comentarios que nos puedan hacer y que están los teléfonos siempre abiertos, el 56 22 87 18 y el 56 22 87 42. También nuestro correo electrónico mirador@coaed.unam.mx y la página de internet mirador.coaed.unam.mx. Le recordamos también que la página de Facebook tiene toda la información y que también pueden a través de ella enriquecer los comentarios, ¿no?, que aquí se hagan. Pues bueno, comenzamos, si quieren, después de esta cápsula que acabamos de ver, que creo que pues da una introducción bastante buena acerca de la historia constitucional de nuestro país, que además está muy cerca de la historia de México, ¿no? Se entrelaza y podemos ver que los sucesos más importantes de nuestra historia siempre parece haber como una tentación de modificar la Constitución, de crear una nueva. Así que esta historia, que ya lo vimos, ¿no?, sobre todo el siglo XIX, pues es muy importante también para la historia constitucional. Y ya decíamos, ¿no?, bueno, se comenta que hay un libro muy famoso, ¿no?, de Enrique Krause, El siglo de caudillos, ¿no?, por realmente estas revoluciones que no paraban. ¿Qué opinan de esto? Y tal vez podemos empezar con qué es una constitución para que el auditorio pueda entender cómo surgen y por qué es importante para nuestro país. Bueno, ante todo, una constitución es una decisión de la nación. Esto es muy importante. Se ha destacado en el video que acabamos de ver la convocatoria de los congresos constituyentes, que son representantes de la nación y que van a elaborar la Constitución. Yo diría que allí tenemos un primer elemento. La Constitución es una decisión de la nación. Una decisión de la nación de vivir dentro de la ley, dentro de un régimen de derecho.
Por eso muy claramente se define la Constitución como una ley, y efectivamente la Constitución es una ley. Decimos en nuestras clases de Derecho Constitucional que es una ley suprema y fundamental, y yo creo que es algo que muy claramente no es solamente una expresión para abogados, sino es una expresión general. Si la nación quiere vivir dentro de una ley, pues esa ley tiene que ser suprema, tiene que ser la ley que exprese todo el sentir nacional. Y se habla de fundamental porque es el fundamento de todo un sistema de leyes. Es decir, cualquier ley tiene que estar de acuerdo con la Constitución en forma y en contenido. O sea, elaborarse de acuerdo con las reglas que se establecen en la Constitución y también de acuerdo con los principios que la Constitución establece. Y allí voy un poco, Mario, creo, Guadalupe, a los valores. La Constitución expresa el sentir de la nación de cuáles son sus valores fundamentales. El respeto a la vida, el respeto a la integridad personal, la libertad, que es amplísima. No habría tiempo para platicar qué tanto podemos extender ese concepto. Libertad de movimiento, libertad de circulación, libertad de prensa, libertad de credos, en fin. Solidaridad, igualdad, que es importantísimo, y la solidaridad social que se puede expresar en el respeto a la disidencia, que es fundamental. Entonces, por ahí tenemos, digamos, el sustento de lo que sería una constitución. ¿Cómo se expresa? Bueno, si vemos una constitución, todavía lo podemos expresar con todo el vocabulario técnico que se quiera, pero yo creo que es muy sencillo entender algo que está en una declaración francesa revolucionaria, en la de 1793, donde dice que toda sociedad, todo Estado, donde no están garantizados los derechos humanos ni establecida la división de poderes, carece de Constitución. Y eso explica un poco ya, si nos acercamos más a la Constitución, que vamos a ver que la Constitución contiene derechos humanos y organización política, aparte de una serie de principios sobre los cuales podemos ya platicar en el curso de nuestra charla. Maestra, ¿tú por qué crees que ha sido tan difícil ponernos de acuerdo y establecer una constitución que perdure? Sobre todo, ya veíamos en la cápsula, ¿no?, el siglo XIX. ¿Qué ha pasado en México? ¿Los valores siguen siendo los mismos? ¿O cuáles crees tú que eran los valores de aquella época? ¿Estos han cambiado? ¿No? Bueno, me parece que es un tema fundamental el de la Constitución, y como ya lo explicó el maestro Gamas, y básicamente uno de los problemas fundamentales, si no es que el problema fundamental o el reto fundamental de la nación mexicana en el siglo XIX es precisamente la consolidación del Estado Nacional. Y esta consolidación del Estado Nacional pasa por tener una carta que rija a esta nación, la ley suprema, como ya lo dijo también el maestro Gamas. Entonces, bueno, es fascinante ver cómo desde el principio, cuando se empieza a hablar de movimientos autonomistas y después de la independencia de la nueva nación que será México, ya se está hablando siempre de estar regidos por una constitución. Entonces, en un primer momento, como ya se explicó muy bien en la cápsula que se presentó, la Constitución de Cádiz va a regir a estas tierras porque no hay una carta que rija, pero me parece que desde un principio, tanto los insurgentes como todos los grupos políticos a lo largo del siglo XIX van a tener muy claro que es necesario que haya una carta constitucional que rija
a la nación y que establezca los parámetros de cómo debe funcionar, por decirlo así, esta nación. Entonces, bueno, ¿por qué es tan complicado? Hay muchos historiadores o especialistas que hablan de lo complicado que es hacer una ley fundamental que la nación se da a sí misma cuando no hay suficiente representación al momento de redactar esta ley. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que la Constitución de Cádiz se adapta a un territorio ajeno, por decirlo así, que no se acerca muchas veces a los parámetros por los que es dictada esta Constitución. Después, cuando se instaura el primer imperio, el imperio de Agustín de Iturbide, se trata de hacer una carta constitucional, no da tiempo de hacerla, cae el imperio, y entonces la de 24 ya trata de tomar en cuenta la realidad política de la nueva nación, porque finalmente es una nación que está surgiendo en ese momento. Y ahí hay una cuestión interesante, maestro, cuando escucho muchas veces, la gente piensa, ¿no?, ¿cuáles son nuestras constituciones? Y no piensan en la Constitución de Cádiz, parece algo ajeno. Y he escuchado también en voz de algunos especialistas que la Constitución de 1814 nunca estuvo en vigor. Entonces parecen como textos olvidados que son ajenos. Hablamos de un México, cuando menos en un primer momento, que no era todavía independiente, bueno, era todavía la Nueva España, pero son parte de nuestra historia constitucional. Sí, bueno, vamos a ver punto por punto. Es decir, la Constitución de Cádiz estuvo en vigor en México. Todavía era la Nueva España. Eso Así también es muy importante. Pero estuvo en vigor en México porque ya declarada la independencia y consumada la independencia, todavía estuvo en vigor y se declaró en vigor por aquella Junta Provisional Gubernativa que constituyó Iturbide. Y tenía que ser así. Pero inclusive ahorita tratamos lo de Apatzingán, pero inclusive Morelos aceptó en la Constitución de Apatzingán que quedaba vigente la ley española en la medida en que se fuese aplicando antes de que entraran en vigor las nuevas leyes mexicanas. O sea, y eso es muy claro, y eso para mí enaltece a Morelos, es decir, no puede este país quedar sin ley. Pero bueno, hay una ley, no nos gusta la ley, vamos a cambiarla, pero mientras se sigue aplicando la ley porque la ley es fundamental y es una voluntad de la nación vivir dentro de la ley. O sea, no era una negación del orden jurídico. No era una negación del orden jurídico. Ahora, la Constitución de Cádiz, no hay que olvidar que participaron diputados mexicanos. No voy a usar lo novohispano, vamos a hablar de mexicanos porque no quisiera yo asociar a personajes como Ramos Arizpe como si fueran personajes que apoyaran totalmente todo lo que ocurría en el régimen de la colonia. Por el contrario, ellos defendieron a las castas, ellos defendieron una serie de valores mexicanos frente a los peninsulares españoles que participaron en esa asamblea, las Cortes de Cádiz. Se expide la Constitución de Cádiz, repito, con participantes mexicanos y se aplica la Constitución de Cádiz. No solamente eso, sino la aportación fundamental de Ramos Arizpe son las diputaciones provinciales que después toman la iniciativa para establecer en 24 el Estado federal. Por otra parte, pues le digo, la Constitución de Apatzingán es una constitución que vamos a conmemorar el año entrante. Va a haber un homenaje nacional a esta Constitución que en realidad pues está en vigor solamente en aquellos territorios que controla el ejército insurgente, y no que no haya tenido vigor. Se estableció un tribunal de justicia, los principios se aplicaron, se convocaron elecciones en 2 provincias porque eran las que controlaba el ejército insurgente, pero inclusive
Morelos y los constituyentes de Apatzingán, el Congreso se reunió en Chilpancingo, pero el Congreso anduvo a salto de mata siguiendo la campaña de Morelos, pues todo eso en realidad condujo a la elaboración de un cuadro normativo muy, muy completo. Y aquí hablando de valores, pienso que comparativamente con las guerras de independencia del resto de Latinoamérica, me parece que sí hay una distinción, ¿no? Y es esta parte del México de aquella época tan desigual, ¿no? Que venía de una sociedad de castas, con gente muy pobre y clasificada, ¿no? por su raza. Fue precisamente estos valores. A mí me gusta mucho hablar de la igualdad, ¿no? Que cambia realmente y que me parece que es el sello de estos primeros textos constitucionales, incluso hablando de Apatzingán, ¿no? Donde se refuerza esta idea. Pero también pienso que después, unos pocos años después, en los años 20, 30, hay como una lucha entre aquellos que no querían esta igualdad, ¿no? Y que tal vez empiezan a olvidar las palabras de Morelos, los sentimientos de la nación. ¿Qué se vive en esa época en México? Bueno, se habla mucho de las luchas. Siempre que se habla del siglo XIX mexicano, se tiene que tocar las disputas entre liberales y conservadores. Antes de eso, de la época que estamos hablando, entre federalistas y centralistas, que proponen dos sistemas distintos, los dos dentro del liberalismo, eso es importante decirlo. El liberalismo va a estar presente siempre, el liberalismo como un ideal, los valores liberales, pero la Constitución de 24 que promulga el federalismo, o sea, una república federal, va a enfrentarse con problemas por la dispersión regional que va a haber en el país. Entonces, los centralistas van a decir que es necesario que haya un mayor control y por eso van a buscar, van a derogar, de hecho, la Constitución de 24 y van a buscar hacer una nueva Carta Constitucional que centralice el poder. Porque como yo decía al principio, esta idea de la consolidación del Estado-Nación pasa por el control de las regiones. Ya sabemos también cómo durante todos estos años, más o menos entre 24 y 57, incluso después, va a haber continuos enfrentamientos y continuos levantamientos regionales que van a estar disputándose el poder y el control del país. Entonces es un periodo muy complicado en el que yo pienso que una cosa es la letra de la ley, lo que dice la Constitución, y otra cosa distinta es aplicar esa Constitución. Y ese va a ser el reto de estos años. Sí, creo que hay mucho por decir todavía. Vamos a una cápsula, la segunda parte de la cápsula que ya vimos, que va a enriquecer también la discusión, y esperamos también la opinión del auditorio más tarde. Durante el transcurso de la guerra, se expidieron las famosas leyes de reforma. Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos del 12 de julio de 1859. Ley de matrimonio civil del 23 de julio de 1859. Ley orgánica del registro civil o ley sobre el estado civil de las personas del 28 de julio de 1859. Ley sobre libertad de cultos del 4 de diciembre de 1860. En el mismo sentido, el Ejecutivo promulgó varios decretos con igual tendencia liberal. Finalmente, Juárez triunfó sobre los conservadores, pero eso no fue motivo para que el conflicto se extinguiera. Un grupo de conservadores acudió a Europa para pedir apoyo a Napoleón III, quien aceptó ayudar con el afán de establecer un gobierno de tipo monárquico en México. Consecuencia de ello, se le ofreció el trono de la monarquía que estaba por instalarse en México al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, quien lo aceptó. De esta manera, con ayuda de Francia y bajo la vía de las armas, se estableció el Segundo Imperio Mexicano en 1864. Mientras el presidente Juárez encabezaba el gobierno constitucional y la defensa de la soberanía nacional, Maximiliano, con una tendencia ideológica liberal y ante la sorpresa de todos, reconoció y ratificó las leyes de reforma. También expidió el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano
en el que se dejaba claro que la forma de gobierno a seguir sería una monarquía constitucional. Esta etapa histórica no fue muy duradera, pues las fuerzas comandadas por Juárez lograron capturar a Maximiliano para después procesarlo y finalmente fusilarlo el 19 de junio de 1867. De esta manera se comienza lo que conocemos como la República Restaurada, 1867-1876. El entonces presidente Juárez muere en 1872 y Sebastián Lerdo de Tejada ocupa la presidencia. Una vez en el poder, Lerdo realiza reformas constitucionales de suma importancia. La primera fue el 25 de septiembre de 1873, mediante la cual se elevaron a rango constitucional las leyes de reforma. La segunda, con fecha del 13 de noviembre de 1874, restaura al Senado y otorga al presidente la facultad de veto sobre los proyectos de ley del Congreso. En 1876, Lerdo de Tejada fue reelecto para ocupar la presidencia en un nuevo periodo, hecho que causó un levantamiento por parte de Porfirio Díaz, quien al final logró imponerse y ocupar la presidencia. Una vez en el poder, Díaz reformó la Constitución en 3 ocasiones, con la finalidad de que esos cambios al texto constitucional le beneficiaran para poder seguir ejerciendo el cargo de presidente. El porfiriato duraría poco más de 30 años, tiempo durante el que no existió una verdadera democracia como la que prescribía la Constitución de 1857. Y a pesar de que Díaz afirmó que no se volvería a postular como candidato a la presidencia para las elecciones de 1910, lo hizo resultando el ganador de las mismas. Consecuentemente, Francisco I. Madero convocó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre del mismo año, estallando así la Revolución Mexicana. La derrota porfirista se logra un año después y Madero asume la presidencia el 6 de noviembre de 1911, con la firme convicción de cimentar una verdadera democracia en el país. Pero en 1913, Victoriano Huerta encabezó un golpe militar que culminó con el asesinato de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, quedando libre el camino para que el mismo Huerta ocupara el poder ejecutivo. Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, desconoce a Huerta como presidente a través del Plan de Guadalupe, creando al mismo tiempo el Ejército Constitucionalista, con el objetivo de restablecer el orden constitucional. El 16 de julio de 1914, Huerta se vio obligado a renunciar a la presidencia. Así las cosas, el 20 de agosto del mismo año, se convocó a una asamblea revolucionaria que tuvo su sede en Aguascalientes, con representación de villistas y zapatistas.